Hace una semana o dos subí un video al canal hablando sobre Feral, este libro de una editorial local que me llamó un montón la atención porque creo que cuando alguien hace un trabajo bien hecho es necesario que se dé a conocer. Básicamente por eso estoy aquí el día de hoy. Terminé de leer este segundo libro que me ha proporcionado en llamado Cuando en la guarida. Y creo que es momento de subir reseña. Pero antes creo que me estoy adelantando un poco a las cosas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aira y este es mi canal. Si esta es tu primera vez en YouTube o en mi YouTube, te doy la bienvenida. Esperemos que te quedes. Y creo que esta es una muy buena manera de empezar a conocerme y a conocer mis gustos. El día de hoy vengo a hablar de este ejemplar llamado Cuando en la guarida, que está coautorado, no sé si existe ese término, por Omar Armando Rascón y Jorge López Landó. A Jorge López Landó ya lo conocía, bueno, a ambos los conozco físicamente, pero a él ya lo conocía literalmente o literariamente por su libro Feral, que es el video que ya subí y voy a dejar en la caja de descripción por si quieres darle una vuelta. Y el día de hoy vengo por este en particular. Tiene un compendio más grande de cuentos y pues fue mi inicio con Omar Armando Rascón. Se divide en varios cuentos que, de manera general, ¿qué es lo que puedo decir de manera general? Primero que nada, el libro como objeto, ya lo había dicho desde Feral, está excelentemente bien hecho. Es de una muy buena calidad, me gustó muchísimo como objeto. Visualmente es hermoso. Al final de cada cuento tiene ilustraciones, que es un poco lo que había hecho en la maquetación, lo que habían hecho Juargo, la editorial, lo que habían hecho en la maquetación anterior de Feral, solo que este es un poco más estético, un poco más reservado en comparación del otro. La página no abarca, perdón, la imagen no abarca 2 páginas ni nada por el estilo. No significa que eso lo haga menos. Se nota que el trabajo también está muy bien hecho. Otra de las cosas que me gustó es, como ya lo había mencionado, la calidad del objeto. Se ve que está bien empastado, se ve que está hecho para durar. Me gustó bastante el tamaño de la letra. Es un tamaño de la letra bastante decente. Los espacios para anotar, porque al menos yo amo anotar mis libros. Los espacios para anotar son geniales. Y una cosa que no me encantó fue que no me dicen en el índice de quién es cada cuento. Entonces me encontré un poco perdida para saber en qué punto estaba leyendo uno y en qué punto estaba leyendo a otro. Si bien el ojo entrenado va a tener esta idea de, bueno, ya leía a Jorge López Landó, esto se parece a lo de Jorge López Landó, el resto tiene que ser de Omar. No tengo esa certeza y es algo que me causó un poco de ruido. De ahí en más, creo que como objeto funciona de maravilla. Además de que, creo que este no se los había enseñado. Aquí está un pequeño marcapáginas que me regalaron. Es uno de los 2 que me dieron. Y pues me encanta porque incluso ellos hacen todo el esfuerzo por darse un poco más de publicidad respecto a los libros que están produciendo. Bueno, creo que es hora de comenzar con los cuentos como tal, que me gustó, que no me gustó, por qué y demás. Y para eso, mi crujiente libreta de notas, donde pongo todas las notas de los libros que voy leyendo. El primer cuento se llama El rapto. Me parece un cuento bastante bien hecho. Es algo rápido de leer, pero te llama muchísimo la atención. No le veo ningún inconveniente en realidad, además de que tiene un enorme y bien trazado giro al final del cuento. Y eso es algo muy rescatable, porque se supone que estos cuentos están hechos para impresionar. Luego aparece Bartender. Aquí es donde voy a hacer una pequeña digresión, un paréntesis para aclarar una cosa que me olvidé decir de manera general de los libros. Y es que me encanta la manera en la que aterrizan
los monstruos anglosajones. Tenemos a Drácula, escrito por un irlandés, Bram Stoker, que vengan y me regañan porque dije Abraham en lugar de Bram, una historia para otro día. Y está Frankenstein con Mary Shelley, está, no lo sé, X cantidad de monstruos como hombres lobo, como sirenas, todos escritos por europeos de entrada, todos escritos de una manera que se supone que el latino no tiene acceso a, pero luego llegan estos dos autores y te dicen, no, ¿por qué no poner esos monstruos en este contexto que yo conozco? Que es un contexto bastante aterrador por sí mismo. El país donde yo vivo es un país de los más inseguros, es un país de los que tienen más corrupción. Y me gusta ver que le agregan este tono también paranormal. La realidad es mala, sí, pero quizá en las sombras también se escondan cosas malas de las que debes de protegerte. No todo es este pan nuestro de cada día que ya nos tiene a todos hartos, sino que existen otras posibilidades y estos autores lo abordan de una manera excelente. Cierro paréntesis, termino la digresión y regreso a Bartender. Bartender es una historia que, si bien no se ve venir, tiene determinados matices. Y una cosa que me gustó mucho es que no llega y te dice, es este monstruo. Esto es lo que te vas a topar. No. Te da determinadas acciones sutiles que te llevan a creer que ese personaje que está dentro de la historia es este monstruo. En ningún momento te lo dice, en ningún momento te lo confirma, y es esa sutileza lo que hace que el cuento funcione tan bien. Necesitas hacer un ejercicio de pensamiento para poder descifrarlo. Y no digo un ejercicio de pensamiento monumental a lo Camus o Sartre. No. Pero sí necesitas ese ejercicio para poder tener un poco de extrañeza. No extrañeza en mal sentido, solo extrañeza. Extrañeza que hace de este cuento uno de los mejores que he leído en este libro. El tercer cuento se llama Carnicería. Creo que es un cuento todavía un poco más obvio que el anterior, que Bartender. Se entiende de qué monstruo estamos hablando desde el principio, pero pese a eso, creo que vale la pena leerlo. Necesitas saber cómo ocurren las cosas y la manera en la que se desarrollan es muy buena. Sin embargo, y aquí sí, hay una transformación en el libro y yo, de manera personal, quizá un poco exagerada, hubiera deseado que fuera más gráfica todavía. No lo sé, pienso en Hombre Lobo Americano en Londres, la película de los 80s, esta transformación en el piso que es gloriosa pese a su poca posibilidad de efectos visuales, claro, si se compara con el CGI actual. Entonces me hubiera gustado muchísimo más ver una transformación gráfica, lenta, que llevara tiempo. Quizá no, se puso de esa manera por la narrativa, para que se tuviera una transformación rápida y las víctimas no pudieran correr. Ya lo sé, comentarios muy extraños a veces, pero lo entiendo, ¿no? A lo Edward Cullen, en este sentido de que Edward planeaba, bueno, si entro por la derecha, nadie va a correr, si entro por la izquierda, aquel tiene oportunidad de avisar a los demás, no sé, yo sé que fue esa la rapidez, pero creo que hubiera bastado con poner toda una descripción. Yo hubiera leído una descripción de una hoja y media de pura transformación y luego que me dijeran, sí, pero eso tardó solo unos segundos, y lo habría creído y lo habría agradecido. Totalmente. Luego llega un cuento que me parece más importante las cuestiones externas de la misma historia. Si tú no conoces el contexto, no vas a entender el cuento. Quizá te dé algo de miedo, algo de preocupación por las cuestiones paranormales que lo envuelven. Sí,
sí puede funcionar, pero no se va a quedar contigo demasiado tiempo. No va a traspasar el papel y cuando lo cierres va a ser de, perfecto, listo, ahí está. Aquí también se requiere un ejercicio mental para comprender la profundidad y la importancia de este cuento. Aquellos que lo entiendan, por la única referencia que voy a dar en este espacio del video respecto a esa historia, va a ser porque lo entendieron todo. Y tiene fechas, tiene nombres que pueden desatar rápido la idea, como puede no signifiquen nada. Y entonces hay que hacer un ejercicio un poco más profundo al momento de ir a Google, por lo menos googlear qué es lo que pasó y darte cuenta que históricamente tiene un trasfondo bastante bueno que entonces sí te va a dejar para llevar. El título de este cuento es 112 Ocean Avenue y el que entendió, entendió. Después de 112 Ocean Avenue viene un cuento llamado Desayuno. Este cuento se veía venir un poco el monstruo del que estábamos hablando. Se venía a venir un poco el final, pero no significa que no sea un buen cuento. Siento este cuento como esos libros que ya leíste una vez. Es como leer, no lo sé, a Conan Doyle una vez. Sabes cómo va a terminar, sabes cómo ocurren las cosas y pese a eso lo lees porque sabes que es bueno y sabes que el cómo llegó a esa situación es lo que importa. Entonces siento que Desayuno es un muy buen cuento. No siento que se quede para después, no siento que te atrape tanto que te quedes pensando en él una vez que cierras el libro, pero siento que desde un punto de vista literario vale mucho la pena leerlo. El siguiente cuento se llama Enroque, que aviso desde ahorita para los amantes del ajedrez. No encontré mucha referencia al movimiento de ajedrez que se hace con el rey. ¿Y quién era? El rey y la reina, ¿no? Se cambian de posición, algo por el estilo. No encontré mucha referencia. Quizá necesito leerlo una vez más para ver si hay alguna posibilidad. Enroque es, creo yo, uno de los cuentos que más tienen referencias a mi localidad. Y sé que muchos van a decir, bueno, ¿y para qué lo leo yo si yo vivo en Argentina? Amigo, enterarse de cómo se vive en otro lugar por medio de la literatura es una de las mejores maneras de conocer otros lugares. Si no, ¿para qué leen a Edgar Allan Poe u Oscar Wilde? Así que Oscar Wilde queda todavía más lejos. ¿Me explico? Entonces, creo que da un contexto de mi localidad bastante bueno. Repito, es esta idea de que lo paranormal también puede ocurrir aquí. Y creo incluso que México tiene una cultura paranormal muy grande, empezando desde los nahuales, desde la Llorona y siguiendo por muchas cosas más. Entonces, este es un muy buen cuento. También me gustó mucho. Después llega el cuento Bienvenido al Club. Bienvenido al Club siento que parece un cuento normal. Sencillo de leer, sin nada que destacar. Bueno, quizá la literacidad con la que está hecho, literariedad con la que está hecho, eso. Pero al principio no parece que tenga un contenido sobrenatural como el que se venía viendo en todos los demás cuentos. Entonces, eso hace que las 3-4 últimas líneas sean el remate perfecto. Este cuento se lleva por esas 3 últimas líneas. Y lo vale totalmente. No te lo esperas, es un giro inesperado que se basa en solo un comentario y te deja en la cabeza. Es un cuento que trasciende el papel. Y creo que es uno de mis favoritos de este libro. Me gustó muchísimo. Y yo sé que van a decir, bueno, danos algo más de información. Sinceramente no puedo porque eso sería spoilearles los cuentos y no es la idea. Lo que quiero es que vean mi punto de vista, que les dé un poco de curiosidad como para comprarlo, como para adquirirlo y decir, bueno, quizás sí, quizás no. O que vengan aquí al canal y comenten, estaba totalmente equivocada, ese cuento no vale la pena para mí. Recuerden que hay tantos gustos como colores, pero al menos a mí, Bienvenido al Club sí me dejó una huella que trascendió el papel. Luego viene un cuento que personalmente me gusta mucho. Se llama
un ópalo para el barquero. Quienes me conocen de mi blog escrito van a saber que la figura que se presenta en este cuento es una de mis favoritas. Es el seudónimo que usé durante 12 años para escribir reseñas. Entonces, este cuento en particular me pareció personalmente muy bueno. Creo que lleva todo lo que envuelve la cultura, de dónde viene, la historia. Y me agrada mucho ver esta idea de un humano moderno en ese contexto de hace 2000, 3000 años. Creo que está muy bien llevado y creo que nos pone a pensar un poco como la fiesta brava de Pacheco. Qué cosas de la cultura antigua que teníamos demasiado arraigadas hemos dejado de lado y qué cosas se quedaron. Qué cosas a veces extrañas o poco humanas todavía prevalecen en nuestro imaginario colectivo, al grado de que todavía las ejercemos, pese a que en la sociedad actual pueden parecer inmorales. Este es un cuento que me gustó mucho, fue muy entrañable para mí y creo que vale la pena leerlo. Llega después Esmalte en aerosol. Esmalte en aerosol me parece un cuento excelente. Creo que principalmente porque a partir de aquí el libro, los cuentos, además de ser sobrenaturales, empiezan a tener algo de protesta contra la sociedad en que vivimos o contra lo que se está viviendo aquí en México. No digo con esto que sean cuentos estrictamente políticos, pero sí creo que están haciendo un esfuerzo muy grande para demostrar lo que se vive de verdad. Tengan en cuenta de que las noticias que vemos todos los días no siempre llegan a donde tienen que llegar o no siempre llegan tan lejos como deberían para que las voces se alcen. Y no digo que este libro vaya a cambiar el mundo, solo digo que muchas situaciones que se viven aquí en México se viven en otros países y que el hecho de tener una cultura que sea bastante creyente en lo paranormal no implica que estemos desapegados de la sociedad, y a la inversa. El hecho de estar en la sociedad no implica que lo paranormal no sea algo que nos pueda captar, interesar o incluso asustar. Y creo que este cuento, Esmalte en aerosol, lo demuestra por completo. Es un cuento excelente, uno de los que más me gustaron de este libro también. Dentro de la lista llega un cuento llamado Itzala. Itzala me parece que era una idea bastante bien planteada, pero creo que al final le faltó un poco más de descripción para atraparme por completo. No digo que haya sido malo, pero digo que habría muchas cosas que mejorar dentro de la historia, sobre todo la descripción, para meterte en esta atmósfera y en este mundo que quería proporcionarte y que al final no termina envolviéndote, por lo cual no te da un miedo aterrador como se esperaba. El siguiente cuento fue quizá mi favorito de todo el libro. Para empezar, porque está muy bien logrado, sus descripciones son muy buenas. Y otro de los motivos por los que me gustó tanto es porque aparece una frase que incluso marqué. Desde el punto de vista social, creo que aborda lo que está pasando actualmente en mi país. Y desde el punto de vista sobrenatural, nos hace ver que muchas veces quizá no vemos estas cosas sobrenaturales porque estamos tan enfrascados en todo lo malo que pasa. A los que hayan leído Doctor Sleep, me recuerda un poco a eso. Imagínenlo, imaginen cómo sería el mundo para estas criaturas sobrenaturales en ciudades, en localidades donde es normal que desaparezcan 15 o 20 personas diarias. Comida gratis. Nadie se daría cuenta. Y tengo la sensación de que este cuento lo ilustra muy bien. Y aquí les voy a poner la cita que a mí en lo personal me gustó mucho. De hecho, se las voy a leer. Y dice: Mira, patrón, ¿cómo te explico?, contestó Manuel. Haz de cuenta que tú de joven fuiste a un baile, ¿sí? Y luego de la nada, la muchacha más bella te aborda y te dice que quiere todo contigo y te pide que vayan a otro lado.
¿Me entiende? Para tener intimidad, pues. Y en medio de la pasión te deja amarrado a la cama para llevarse tu cartera y tu ropita de pasada. Así mero es el populista. Primero te endulza el oído para que votes por él y luego que llega al poder te deja sin dinero y encuerado, ¿me entiendes? Es una frase que me causó mucho ruido, es una frase que me gustó mucho porque enfrentamos muchas de esas cosas ahora. Y es ahí donde uno dice, donde entra la posibilidad. Los monstruos sabemos que somos humanos, pero ¿qué tal si estos monstruos que nos han venido manejando desde antes del siglo anterior, antes del siglo pasado, también existen y se están dando un festín sin que nadie los pare? Luego llega Envidia. Envidia me pareció un cuento bastante corto. No digo que malo o no digo que faltó en descripciones, solo corto. No sé si catalogarlo como microrelato. Y me parece un cuento bastante cruel. Creo que esa es la palabra. No digo que sea malo por eso. De hecho, ese tipo de crueldad nos hace reflexionar qué tanta crueldad tenemos como seres humanos. Y creo que esa es la verdadera valía de ese cuento y lo que hace que se quede para después. Incluso te dé muchas vueltas en la cabeza. Luego llega Paciente Cero. Creo que este es otro de esos cuentos de los que en serio preocupan. Más que asustar, preocupan. Y luego te pones a pensar que quizá el hecho de la preocupación es un tipo de miedo. y creo que está muy bien manejado. Desde el punto de vista literario, muy bien manejado. Me gusta porque te hace ver que estas cosas que aquejan al primer mundo, a veces lo ponen nada más como el primer mundo. Por ejemplo, el Armagedón solamente iba a caer en París, Londres, en Japón. Pero no en México. Entonces, los héroes fueron estadounidenses, cosas por el estilo. Y este cuento lo centra un poco más. Los latinos formamos parte. Y pues da miedo la posibilidad. No tanto, claro, porque nosotros usamos rejas en las ventanas, pero bueno, vamos un paso adelante. Mientras estaba editando el video me di cuenta de una cosa. Olvidé un cuento que se llama 6 de agosto y quiero platicar un poco de él. No sé si ponerles directamente la imagen, creo que va a ser muy gráfica. Y este cuento me agradó a la vez que no lo sentí parte del libro. Principalmente porque es un cuento más bien social, no tanto paranormal. Pero creo que les va a gustar por cómo está estructurada la narrativa. De manera personal me gustó mucho, sobre todo la imagen. Creo que es una idea muy buena, pero hubiera sido mejor en otro libro. El siguiente cuento se llama Distraída. La verdad es que no me causó demasiado ruido, pero creo que tuvo un giro final bastante triste. Más allá de la cuestión paranormal, fue muy muy triste. Y seguido a este viene Arquitectura Gótica, que pues a los niños que crecimos en los 90 viendo la televisión van a entender por qué este cuento es tan entrañable. También me gusta porque menciona estos poblados más al sur de mi ciudad, que creo que muchos hemos pues entendido la idea, e incluso podrías ubicar este lugar o esta perspectiva. Varios hemos estado allá, yo he estado en los lugares que se mencionan y pues es bastante agradable darte cuenta de que no solo se centra en la localidad fronteriza donde vivo, sino en varios puntos del estado. Este es un libro que se trata de nosotros en el contexto sobrenatural. Y hay protesta y hay todo lo demás, pero también hay monstruos. Y eso es una cosa que me gusta mucho. En este cuento no hay sangre, no es necesaria la sangre, no es necesaria tanta parafernalia. Y creo que pese a eso te deja dudando muchas cosas. Te deja dudando de tu propia mentalidad. Creo que lo único que hubiera cambiado sería la descripción de la fotografía. Creo que hubiera hecho mucho énfasis en la primera fotografía y la última fotografía que tomó
la persona dentro del cuento, porque ese tipo de pequeños detalles serían como lo que darán el boom al cuento. Sería genial para que el lector se diera cuenta de lo que pasó en el cuento y no necesariamente que nos lo dieran ya explicado. Entonces creo que sería una de las pocas cosas que cambiaría del cuento. De ahí en más me gustó mucho, mucho. De los siguientes cuentos voy a intentar irme un poco más rápido porque tengo la sensación de que este video se va a volver muy largo. Después del cuento ya mencionado viene Decisión, que me parece un cuento corto y contundente. Va a lo que tiene que ir, no le sobran palabras, no le faltan palabras. Creo que asusta en la medida que debe de asustar y de ahí pues lamentablemente no trasciende, pero creo que igual cuando se lee se disfruta mucho. Y hay veces que si uno no puede lograr una cosa, es muy válido lograr la otra. Después llega Doble o Nada. Doble o Nada me pareció un cuento bastante divertido dentro de todo el contexto que se tiene de los monstruos, de lo paranormal. Me pareció muy divertido. Sobre todo porque hace pensar, este cuento sí se queda para después y te hace pensar sobre lo que en latín se conoce como la res humana o las cosas humanas. Te hace pensar sobre la humanidad en sí misma y eso es una cosa que no muchos cuentos logran hacer. Entonces te hace cuestionarte tu propia humanidad y qué tan humano eres en tu humanidad. Ya lo sé, suena como un chile con carne, chile con queso, pero es la idea principal. Después llega Nueva Vida. Nueva Vida siento que es un cuento muy melancólico. Principalmente eso, melancólico sería como yo lo describiría. Y aquí hubo una cuestión que me pareció más bien una protesta que un cuento. Algo parecido a un ensayo político en comparación de un cuento. Lo que predominaba era renegar y quejarse en contra de las cuestiones sobrenaturales. Y no digo que sea un problema, sino que se supone que el libro como objeto, es un compendio de cuentos sobrenaturales que sí puede tener matices de queja, que sí puede tener matices de todo lo demás. Pero es necesario estructurar qué es y a dónde va. Si no, va a pasar como... Y lo voy a citar un montón porque es un libro que no me gusta, pero tuve que leer. Una saga que no me gusta, pero leí. Que es Crepúsculo. Crepúsculo no es un libro de vampiros. Crepúsculo es un libro de amor que tiene vampiros. Algo por el estilo pasa aquí. Este es un libro paranormal que puede tener quejas políticas, que puede tener ilustraciones de la sociedad, que puede tener cualquier cosa, pero principalmente debe de ser este libro paranormal y creo que en este cuento se invierten las cosas por completo, se pierde el sentido de lo paranormal, se pierde el sentido del monstruo y para mí no funciona del todo. Espiral es este cuento que se maneja por la literatura circular. Ya lo había dicho en el video anterior, es esta idea del mise en abîme, no lo sé pronunciar en francés, que es como poner una persona en medio de dos espejos y estos espejos se reflejan en el reflejo del reflejo del reflejo del reflejo, así sucesivamente hasta el infinito. Entonces lo que genera es que por medio del detalle empieza donde terminó y genera esta idea de, bueno, estamos regresando al principio, que va a regresar al principio, que va a regresar al principio, de manera infinita. A muchas personas, a mí en particular, nos estresa el infinito o la idea del infinito, entonces básicamente es eso. Luego llega Resignación. Resignación me parece un cuento corto que me agradó, pero no terminó de convencerme. A mi ver le faltó más descripción en primera y en segunda le faltó un tono más épico. Daba para que fuera épico. Por último está Vinos Locales. Vinos Locales fue una historia que me gustó bastante. Creo que los párrafos están muy bien construidos y sobre todo me gustó estas referencias al Spanglish que se habla en la frontera. Es esta mezcla de idiomas que hace que se conjunte y forme esta perspectiva bastante nuestra. Eso me gustó mucho. Ahora, si yo le tuviera que dar una calificación a todo el libro,
se los muestro de nuevo. Yo creo que le daría un 5 de 5. Me gustó mucho, lo disfruté mucho. Es un libro que se va a quedar definitivamente en mi librería y lo voy a releer con gusto. No solamente porque sea un producto local, sino porque está bien hecho. Creo que los autores lo hicieron de manera fenomenal. Creo que Juargo en general se merece una leída. Y pues solamente espero la feria del libro para poder adquirir más libros de ellos, de este editorial, con cualquiera de sus autores. Si te gusta mi loco contenido, dale a seguir y a la campanita y yo vuelvo tan rápido como pueda con el siguiente video. Adiós.